Hoy vamos a presentar qué es una base de datos, un tema que hoy en día es de gran relevancia en nuestro mundo digital. Primero veremos qué es un dato, después qué es una base de datos, luego sus tipos, características y ejemplos. Un dato simplemente es una unidad de información. Puede ser un número, un valor, una fecha o incluso un valor verdadero o falso. Una base de datos es un conjunto organizado de datos. La idea es Una base de datos es un conjunto organizado de datos. La idea es que la información esté ordenada para que la podamos encontrar, modificar o analizar cuando sea necesario. Imagina una enorme hoja de cálculo donde cada fila representa un registro completo. Cada columna representa un tipo de dato. Una base de datos nos ayuda a acceder rápidamente a la información, evitar que se duplique, entenderlo y que todo esté seguro y mejorar la organización de los datos. Un sistema de bases de datos funciona gracias a varios componentes esenciales. Por ejemplo, tenemos al hardware. Es un componente esencial, ya que son los dispositivos físicos donde los datos se almacenan. Se destacan por ser los discos duros y los servidores. Por otro lado, tenemos a los softwares. Es otro elemento que se destaca entre esto, ya que son los SGBD, es el programa que administra la base de datos. Otro y principal es el dato, es toda la información que se guarda. También podemos contar con los usuarios, son otro elemento funcional y eficiente, ya que son aquellos que interactúan, administran, así como los programadores y los usuarios finales. Pasemos a los tipos de base de datos. Por ejemplo, tenemos a la base de datos relacionales. Son las más comunes, aquellas que organizan la información en tablas. Por ejemplo, tenemos a MSQL y SQL Servers. Por otro lado, tenemos a la base de datos no relacionales, NSQL. Son aquellas que no utilizan tablas y funcionan gracias a los datos. Son aquellas que funcionan mejor a los datos grandes y variados y cambiantes. Por ejemplo, tenemos a MariaDB y Firebase. Otro, tenemos a la base de datos jerárquicos. Son aquellos que organizan la información en forma de árbol. Tenemos también a la base de datos en forma de red. Son parecidas a las jerárquicas, pero permiten más conexión entre los datos. Por otro lado, tenemos a la base de datos orientados en objetos. Guardan la información como si fuera un objeto de programación. La base de datos se utiliza en muchos sectores para gestionar grandes cantidades de información de forma rápida y eficiente. Por ejemplo, tenemos las transacciones financieras. Los bancos usan bases de datos relacionados para registrar operaciones, analizando y mantener los datos siempre actualizados. En el comercio electrónico, las bases de datos orientados en los documentos permiten manejar catálogos de productos flexibles, mientras que la base de datos en memorias aceleran el acceso a información frecuente. También podemos encontrarlas en las redes sociales, amplían la base de datos no relacionales que organizan a los usuarios y a sus conexiones en gráficos, permitiendo mostrar amigos, contactos y sugerencias personales. También podemos encontrar a los datos no relacionales, también pueden permitir ofrecer resultados personalizados como recomendaciones de vuelo, hoteles, productos, utilizando datos no estructurados y preferencias del usuario almacenadas temporalmente. Por ende, también tenemos el análisis de negocios, son las bases relacionadas y a los sistemas OLP, procesando múltiples tablas funcionalmente, permitiendo el análisis multidinámico y rápido. Finalmente tenemos a los sistemas administrativos como base de datos, la DBMS, que ayudan a gestionar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados, brincando diferentes niveles de organización. Conforman con la estabilidad, el control y según su jerarquía y su necesidad de la organización. ¿Por qué son importantes las bases de datos? Las bases de datos permiten organizar y aprovechar mejor los datos, ya
debido a la falta de acceso y desconexión. Al centrar la información a bases de datos facilita su almacenamiento, organización y el uso del tiempo, lo que impulsa la toma de decisiones, la inteligencia en los negocios y los proyectos como lo tenemos hoy en día con las IAs y el marketing en línea. También mejoran la integridad de los datos, ya que reducen errores, eliminan duplicaciones y permiten aplicar reglas de limpieza y formato. Todos los usuarios trabajan sobre los requisitos únicos y sincronizados, garantizando datos más confiables. En cuanto a la seguridad y el cumplimiento, las bases de datos ayudan a cumplir regulaciones como la IBAM o la RGPD, que protege la información mediante controles de acceso y otras medidas. Eso reduce riesgos de filtraciones que suelen ser muy costosas para los organismos. Por ende, hoy en día usamos las bases de datos en toda la vida cotidiana. Se usan regularmente en redes sociales y así como en bancos y aplicaciones. Podemos encontrarlas como en Facebook, Instagram, en tiendas en línea como Amazon, Mercado Libre, que guardan los productos, precios y ventas y reseñas. También tenemos en escuelas que las utilizan en nuestra vida cotidiana, ya que registran a los alumnos, grupos, materias, calificaciones, y por ende también tenemos a los bancos que manejan las cuentas, los movimientos que se hacen y los pagos que posteriormente realizamos. Por ende, las bases de datos hoy en día se utilizan frecuentemente en todo, y gracias a los avances en tecnología como son los proyectos de IA, las podemos utilizar de alguna manera, y también funcionan como para el registro y organización de los datos, así que son una de las mejores formas de organizar los datos, y mediante también podemos guardar datos.